«No me dejes morir», le susurró el extraño ensangrentado, mientras Camila Sandoval se arrodillaba bajo la lluvia torrencial, protegiendo con su paraguas a este hombre desconocido que yacía herido junto al Mercedes accidentado. Sin pensarlo dos veces, la exitosa CEO de 32 años había frenado su propio vehículo al ver el cuerpo tirado en el asfalto, abandonando la seguridad de su auto para correr hacia él a pesar del peligro. El agua helada empapaba su elegante vestido beige, mientras sostenía la cabeza del extraño entre sus manos, sintiendo cómo su sangre se mezclaba con la lluvia. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que le robó el aliento, como si pudiera ver directamente su alma. «Tranquilo, no te voy a dejar», murmuró Camila, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Mateo Romero, detective de 34 años, convertido en investigador privado, había llegado a esa calle siguiendo una pista sobre Roberto Villalobos, el socio de negocios de Camila. Nunca imaginó que un intento de asesinato lo pondría directamente en los brazos de la mujer que había estado fotografiando desde la distancia durante semanas. «¿Puedes moverte?», preguntó ella, pasando su brazo bajo los hombros de él para ayudarlo a incorporarse. El contacto envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo, algo que jamás había experimentado con ningún hombre. «No llames a emergencias», susurró Mateo con dificultad, sabiendo que si llegaba al hospital, Roberto se aseguraría de silenciarlo para siempre. «Por favor, confía en mí». Camila lo miró a los ojos bajo la luz de las farolas que se reflejaba en el pavimento mojado. Todo en su mente racional le gritaba que llamara a una ambulancia, pero algo en la desesperación de este extraño herido la convenció de tomar la decisión más arriesgada de su vida. «Está bien», susurró Camila, sintiendo cómo su corazón se aceleraba mientras tomaba la decisión más impulsiva de su vida. «Te voy a ayudar, pero tenemos que irnos de aquí ahora mismo». Con cuidado, ayudó a Mateo a ponerse de pie, sintiendo el peso de su cuerpo musculoso contra el suyo. Él era más alto de lo que había pensado, y a pesar de estar herido, emanaba una fuerza que la hacía sentir extrañamente segura. Sus manos temblaron ligeramente cuando él se apoyó en ella, y pudo percibir el aroma de su colonia, mezclado con el olor metálico de la sangre. «Mi auto está allí», dijo ella, señalando hacia su BMW blanco, estacionado con las luces de emergencia encendidas. «¿Puedes caminar?». Mateo asintió, aunque cada paso era una tortura. La herida en su costado sangraba más de lo que quería admitir, pero sabía que tenía que alejarse de esa calle antes de que los hombres de Roberto regresaran para asegurar su muerte. Mientras caminaban lentamente hacia el auto, no podía dejar de mirar el perfil de esta mujer que acababa de salvarlo. Su cabello rubio platinado estaba empapado por la lluvia, pero sus ojos azules brillaban con una determinación que lo fascinaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó Camila mientras abría la puerta del pasajero, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. «Mateo», respondió él, dejándose caer en el asiento con un gemido de dolor, «y tú eres un ángel». Ella sintió un calor subir por sus mejillas a pesar del frío de la noche. «Soy Camila», dijo cerrando su puerta y corriendo hacia el lado del conductor. «Y definitivamente no soy un ángel». Mientras manejaba por las calles mojadas de la Ciudad de México, Camila no podía dejar de preguntarse qué diablos estaba haciendo. Toda su vida había sido meticulosa, calculada, controlada. Jamás había hecho algo tan arriesgado como llevar a un desconocido herido a su penthouse. Pero cuando lo miró de reojo y vio cómo se presionaba la herida con la mano, sintió que había hecho lo correcto. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo, notando que no se dirigían hacia ningún hospital. «Conozco a alguien que puede ayudarte sin hacer preguntas», respondió Camila, tomando el teléfono para marcar un número. «Doctor Hernández, soy Camila Sandoval. Necesito que venga a mi departamento inmediatamente. Es una emergencia». Mateo la observó mientras hablaba por teléfono, impresionado por la autoridad en su voz. Esta mujer claramente estaba acostumbrada a que la obedecieran, y se preguntó qué clase de vida llevaría para tener acceso a médicos dispuestos a hacer visitas nocturnas sin preguntas. 20 minutos después, llegaron al exclusivo edificio donde vivía Camila. El portero los saludó con respeto,
sin hacer ningún comentario sobre el estado de Mateo, como si estuviera acostumbrado a la discreción. En el elevador hacia el piso 42, el silencio entre ellos se volvió casi tangible. Camila podía sentir la mirada intensa de Mateo sobre ella, y cuando finalmente se atrevió a mirarlo, sus ojos se encontraron en el reflejo de las puertas metálicas. «Gracias», murmuró él, su voz ronca por el dolor y algo más que no podía identificar. «No me agradezcas todavía», respondió ella, tratando de mantener la compostura mientras su pulso se aceleraba. «Ni siquiera sé si vas a sobrevivir». El penthouse de Camila era impresionante, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Pero Mateo apenas pudo apreciarlo antes de que ella lo guiara hacia el sofá de cuero blanco en la sala principal. «Cuidado con el sofá», murmuró Camila, extendiéndole unas toallas. «Es italiano». A pesar del dolor, Mateo no pudo evitar sonreír. «Me preocuparé por tu sofá cuando no esté muriendo desangrado». Ella se ruborizó, dándose cuenta de lo absurdo de su comentario. «Lo siento, no estoy acostumbrada a... esto». «¿A ayudar a extraños heridos?», preguntó él, presionando las toallas contra su herida. «A hacer algo sin pensarlo 2 veces», admitió Camila, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Normalmente analizo todo hasta el cansancio antes de tomar cualquier decisión». El doctor Hernández llegó 30 minutos después, un hombre mayor con cabello gris y manos expertas, que no hizo preguntas sobre las circunstancias de las heridas de Mateo. Mientras trabajaba, Camila se quedó cerca, observando cada movimiento del médico con una preocupación que la sorprendía. «Tuvo suerte», dijo finalmente el doctor, guardando sus instrumentos. «La herida es profunda, pero no tocó órganos vitales. Necesitará antibióticos y reposo absoluto por al menos una semana». Después de que el médico se fue, Camila se encontró sola con Mateo en su sala, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Él estaba recostado en el sofá, con el torso vendado y una expresión de gratitud que la hacía sentir extraña por dentro. «No puedes irte esta noche», dijo ella, tratando de sonar práctica. El doctor dijo reposo absoluto. «No puedo quedarme aquí», protestó Mateo, intentando incorporarse y haciendo una mueca de dolor. «Ni siquiera me conoces. Podría ser peligroso». «¿Eres peligroso?», preguntó Camila, cruzando los brazos y estudiando su rostro. Mateo la miró directamente a los ojos y por un momento ella vio algo oscuro pasar por su mirada. «Sí», admitió finalmente, «pero no para ti». Esas palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Camila, pero no de miedo. Era algo más profundo, más primitivo. «Entonces te quedas», dijo con firmeza, «al menos hasta mañana». Esa noche, mientras Mateo dormía en el sofá de la sala y Camila yacía despierta en su cama, ninguno de los dos podía dejar de pensar en el otro. Ella se preguntaba qué clase de hombre era realmente y por qué sentía esta conexión inexplicable con un completo desconocido. Él, por su parte, luchaba contra la culpa de estar en la casa de la mujer que había estado investigando, sabiendo que cada momento que pasaba con ella hacía su trabajo más complicado. Alrededor de las 3 de la madrugada, Camila se levantó para revisar cómo estaba. Lo encontró despierto, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. «Duele demasiado», mintió él. En realidad era la cercanía de ella lo que lo mantenía despierto. Sin pensarlo, Camila se acercó y se sentó en el borde del sofá. «¿Necesitas más analgésicos?». «No», murmuró Mateo, girándose para mirarla. A la luz tenue de la ciudad, ella se veía aún más hermosa, con su cabello suelto cayendo sobre los hombros de su bata de seda. «Solo quédate un momento». Camila sintió su corazón latir más rápido, pero no se movió. Había algo en la vulnerabilidad de este hombre que tocaba una parte de ella que había mantenido enterrada durante años. «¿Qué te pasó esta noche?», preguntó suavemente. Mateo cerró los ojos sabiendo que tenía que mentir. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero mientras hablaba, Camila notó algo extraño. En la mesa de centro, sobresaliendo del bolsillo de la chaqueta de Mateo, vio el borde de una fotografía. Sin pensarlo, la tomó. Era una foto de ella misma.
tomada desde la distancia mientras salía de su oficina. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y en ese momento ambos supieron que nada de lo que había pasado esa noche había sido casualidad. «¿Qué es esto?», preguntó Camila con voz temblorosa, sosteniendo la fotografía entre sus dedos. Su rostro había palidecido, y Mateo pudo ver cómo la confianza que había comenzado a construir entre ellos se desmoronaba en segundos. Mateo cerró los ojos maldiciendo internamente. Había sido tan cuidadoso durante semanas, pero el dolor y los medicamentos habían nublado su juicio. «Puedo explicártelo», murmuró, tratando de incorporarse a pesar del dolor punzante en su costado. «¿Explicarme qué? ¿Que me has estado siguiendo? ¿Que todo esto fue planeado?» La voz de Camila subió de tono, una mezcla de traición y miedo llenando sus palabras. Se alejó del sofá, envolviendo su bata más firmemente alrededor de su cuerpo como si fuera un escudo. «No, no fue planeado», dijo Mateo con desesperación. «Mi nombre es Mateo Romero, y sí, soy investigador privado. Pero lo que pasó esta noche, salvarte la vida, eso no tenía nada que ver con mi trabajo. ¿Salvarme la vida? Yo te salvé a ti», exclamó Camila, caminando de un lado al otro de la sala. «¿Cómo te atreves a mentirme después de todo lo que hice por ti?» Mateo logró ponerse de pie con dificultad, ignorando el dolor que le atravesaba el torso. «Camila, por favor, déjame explicarte. Sí, he estado investigando tu empresa, pero no a ti. Hay irregularidades financieras que apuntan a lavado de dinero, pero mientras más investigo, más claro está que tú no tienes nada que ver». «¿Lavado de dinero?». Camila se detuvo en seco, girándose para mirarlo con incredulidad. «Mi empresa es completamente legal. Desarrollo tecnología sostenible. Ayudo a crear empleos. Pago todos mis impuestos». «Lo sé», interrumpió Mateo, dando un paso cauteloso hacia ella. «Por eso las fotos. Necesitaba observarte, entender tus rutinas, ver si había alguna indicación de que estuvieras involucrada. Pero cada día que te observaba, más convencido estaba de tu inocencia». Camila sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Quién te contrató? ¿Quién piensa que soy una criminal?». Mateo dudó por un momento, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Nadie te contrató específicamente para investigarte. Es parte de una investigación más grande sobre actividades financieras sospechosas que involucran a empresas tecnológicas mexicanas». «Eso no responde mi pregunta», presionó Camila, sus ojos azules brillando con una intensidad que lo hizo estremecer. «¿Quién más está involucrado?». Antes de que Mateo pudiera responder, el sonido del intercomunicador los sobresaltó a ambos. Camila miró el reloj en la pared. Eran las 4 de la madrugada. «Señorita Sandoval», vino la voz del portero. «El señor Villalobos está aquí, dice que es urgente». Camila y Mateo intercambiaron miradas. El nombre de Roberto cayó entre ellos como una bomba. «Roberto», susurró Camila, y Mateo vio en sus ojos que comenzaba a entender la magnitud de la situación. «No lo dejes subir», dijo Mateo urgentemente, acercándose a ella. «Camila, él no puede saber que estoy aquí». «¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Roberto con todo esto?». Pero incluso mientras hacía la pregunta, Camila comenzaba a conectar las piezas. Los viajes de negocios de Roberto, las reuniones privadas que no la incluían, las transacciones que él manejaba personalmente. «Dile que subes en un momento», urgió Mateo. «Necesito esconderme». Con manos temblorosas, Camila presionó el botón del intercomunicador. «Roberto, ¿qué haces aquí a esta hora?». «Camila, mi amor, necesito hablar contigo. Es sobre el proyecto de Guadalajara. Hay complicaciones». Camila conocía a Roberto lo suficiente para saber que cuando usaba ese tono, algo estaba muy mal. «Dame 5 minutos para vestirme». «Te espero en el lobby», respondió Roberto, pero algo en su voz sonaba extraño, tenso. Camila se volvió hacia Mateo, quien ya estaba recogiendo sus cosas del sofá. «Que el cuarto de huéspedes», dijo rápidamente. «Pero cuando él se vaya, quiero respuestas, todas las respuestas». Mientras Mateo se dirigía cojeando hacia el cuarto, Camila corrió a su habitación para cambiarse. Se puso unos jeans y una blusa, tratando de calmarse, pero su mente era un torbellino. Roberto había sido su socio durante 3 años.
el hombre que había salvado su empresa cuando casi quebró después de que su primer inversionista la traicionara. Le había dado dinero cuando más lo necesitaba. Había creído en su visión cuando nadie más lo hacía. Pero ahora, viendo todo bajo esta nueva luz, comenzaba a recordar cosas que había ignorado. Las llamadas telefónicas que Roberto terminaba abruptamente cuando ella entraba a la oficina, los clientes que nunca conocía personalmente, las ganancias que parecían demasiado buenas para ser verdad. Cuando bajó al lobby, encontró a Roberto paseando nerviosamente cerca de la entrada. Su cabello negro, normalmente impecable, estaba despeinado y había una tensión en sus hombros que nunca había visto antes. «Roberto, ¿qué pasa?», preguntó, tratando de sonar normal. Él se volvió hacia ella y por un momento Camila vio algo en sus ojos oscuros que la hizo retroceder instintivamente. Era miedo, pero también algo más peligroso. «Camila, tenemos un problema», dijo tomándola del brazo con más fuerza de la necesaria. «Hay alguien investigando nuestra empresa, alguien que podría causar serios problemas». «¿Qué clase de problemas?», preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «El tipo de problemas que podría enviarnos a la cárcel», dijo Roberto, su voz bajando a un susurro amenazador. «¿Has visto algo extraño últimamente? ¿Alguien siguiéndote? Preguntas raras de clientes o proveedores». Camila sintió como si estuviera caminando en un campo minado. Cada palabra que dijera podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para Mateo. «No, no he notado nada extraño. ¿Por qué no me dijiste que había una investigación?» «Porque esperaba poder manejarlo discretamente». Roberto la soltó y comenzó a caminar en círculos nuevamente. «Pero las cosas se han complicado. El investigador... Tuvimos un encuentro esta noche». El estómago de Camila se contrajo. «¿Qué clase de encuentro?». Roberto se detuvo y la miró directamente. «El tipo que resuelve problemas permanentemente». En ese momento, Camila supo sin lugar a dudas que Roberto había intentado matar a Mateo. Su socio, el hombre en quien había confiado, el hombre que había salvado su empresa, era un criminal que había usado su negocio para lavar dinero. «Roberto», dijo cuidadosamente, «¿qué has hecho?». «Lo que tuve que hacer para protegernos», respondió él, acercándose a ella con una sonrisa que ya no parecía amigable. «Pero necesito saber si el investigador intentó contactarte. Si dijo algo, si te dio alguna información, necesito saberlo ahora». Camila retrocedió, sintiendo el frío mármol del lobby contra su espalda. «No he hablado con ningún investigador». Roberto la estudió por un momento que se sintió eterno. «Bien», dijo finalmente, «porque si hubiera intentado involucrarte, habría sido una gran desgracia. Para ambos». La amenaza implícita era clara, y Camila sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Roberto, creo que deberíamos hablar de esto mañana. Es muy tarde y...». «Tienes razón», interrumpió él, pero sus ojos seguían estudiándola intensamente. «Hablaremos mañana. Y Camila, espero que pueda contar con tu lealtad, después de todo lo que he hecho por ti». Cuando Roberto finalmente se fue, Camila permaneció en el lobby durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había pasado. El hombre que había salvado su empresa era un criminal. El extraño que había salvado en la calle era el investigador que estaba tratando de exponer a Roberto. Y ella estaba atrapada en el medio de todo. Cuando regresó a su penthouse, encontró a Mateo esperándola en la sala, completamente vestido a pesar de su herida. «Escuché todo», dijo sin preámbulos. «El intercomunicador del cuarto de huéspedes se conecta con el del lobby». Camila lo miró, sintiendo como si estuviera viendo a un extraño completamente diferente. «Entonces sabes que Roberto intentó matarte». «Sí», confirmó Mateo. «Y ahora tú también lo sabes». «¿Qué voy a hacer?», preguntó Camila, sintiendo como si su mundo entero se hubiera derrumbado en una sola noche. Mateo se acercó a ella lentamente, y cuando habló su voz era suave pero determinada. «Vamos a detenerlo. Juntos». Pero mientras se miraban a los ojos, ambos sabían que acababan de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Y en algún lugar de la ciudad, Roberto Villalobos estaba haciendo planes que pondrían en peligro no solo sus vidas, sino también el amor que comenzaba a florecer entre ellos. «¿Juntos?», repitió Camila,
sintiendo cómo su voz temblaba. Ni siquiera te conozco realmente. Hasta hace unas horas pensaba que eras víctima de un accidente, y ahora resulta que eres un investigador que ha estado espiándome durante semanas. Mateo se pasó una mano por el cabello, wincing cuando el movimiento tiró de sus vendas. Tienes razón en no confiar en mí. Pero Camila, después de lo que acabas de escuchar, ¿realmente crees que puedes enfrentar a Roberto sola? Camila se dejó caer en uno de los sillones de cuero, sintiéndose repentinamente exhausta. La adrenalina de la confrontación con Roberto estaba desapareciendo, dejándola vacía y confundida. No puedo creer que haya sido tan ciega. Todas las señales estaban ahí. No eras ciega, dijo Mateo, sentándose cuidadosamente en el sofá frente a ella. Roberto es muy bueno en lo que hace. Ha estado lavando dinero a través de empresas legítimas durante años. Tu compañía es perfecta para él. Exitosa, respetada, con transacciones internacionales que pueden ocultar transferencias ilegales. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Camila, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Según mis cálculos preliminares, probablemente millones de dólares durante los últimos 2 años, respondió Mateo. Roberto ha estado usando tu empresa para limpiar dinero del narcotráfico. Camila sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Narcotráfico, Dios mío, ¿en qué me he metido? En nada, dijo Mateo firmemente, inclinándose hacia adelante. Tú no sabías nada de esto, pero ahora que lo sabes estás en peligro. Roberto no puede permitir que esta información salga a la luz. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Camila, aunque incluso mientras hacía la pregunta, sabía que ya le creía. Todo tenía demasiado sentido. ¿Cómo sé que no eres tú quien está mintiendo? En lugar de responder con palabras, Mateo sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías y documentos. Estos son los registros financieros que he estado recopilando. Transferencias que no coinciden con ningún contrato legítimo de tu empresa, pagos de clientes que no existen, cuentas offshore registradas con información falsa. Camila tomó el teléfono con manos temblorosas, estudiando la evidencia. Reconoció algunas de las transacciones, recordando cómo Roberto siempre tenía explicaciones convincentes para los números que no cuadraban. Este cliente aquí, dijo señalando una transferencia por $200,000. Roberto me dijo que era una empresa de energía renovable en Costa Rica. Nunca llegué a conocer a los representantes porque él dijo que preferían mantener la confidencialidad. Esa empresa no existe, confirmó Mateo. Es una cuenta fantasma. Camila sintió náuseas. ¿Cuántas personas van a ir a la cárcel por esto? ¿Mis empleados? ¿Yo? Si cooperas con las autoridades y ayudas a construir un caso contra Roberto, podrías evitar cargos criminales, explicó Mateo. Pero necesitamos más evidencia, documentos internos, registros de comunicaciones, acceso a las cuentas que solo Roberto maneja. Eso es imposible, protestó Camila. Roberto controla personalmente todas esas transacciones. Dice que es para proteger la privacidad de los clientes. Entonces, tendremos que ser creativos, murmuró Mateo, estudiando su rostro. ¿Tienes acceso a su oficina? ¿A su computadora? Sí, pero... Mateo, lo que estás sugiriendo es muy peligroso. Y si Roberto descubre que estoy investigándolo, te matará, terminó Mateo la frase que ella no se atrevía a decir. Lo sé, pero si no hacemos nada, de todas formas te matará. Ahora eres un cabo suelto. El silencio se extendió entre ellos, mientras Camila procesaba la horrible realidad de su situación. Finalmente, levantó la vista para encontrar los ojos oscuros de Mateo fijos en ella, con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Por qué no puedo dejar de mirarte?», murmuró, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. Mateo sintió como si le hubieran quitado el aliento. «Porque yo tampoco puedo dejar de mirarte. Desde la primera vez que te vi salir de tu oficina, supe que eras diferente». «Esto es una locura», susurró Camila, pero no apartó la mirada. «Ni siquiera debería estar hablando contigo, mucho menos sintiendo lo que estoy sintiendo». «¿Qué estás sintiendo?», preguntó Mateo, su voz ronca. Camila se puso de pie abruptamente, caminando hacia las ventanas. «No debería estar sintiendo nada. Eres un extraño, un investigador que ha estado espiándome, alguien que podría destruir mi vida». Mateo se levantó lentamente,
ignorando el dolor en su costado, y caminó hacia ella. Pero cuando te vi herido en esa calle, algo dentro de mí se rompió, admitió Camila sin voltearse. Y cuando pensé que podrías morir, no puedo explicarlo. Mateo se detuvo justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Camila. Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, el aire entre ellos se cargó de electricidad. Esto es una terrible idea, murmuró. La peor, acordó Mateo, pero sus manos se levantaron para tocar suavemente su rostro. El beso fue inevitable. Años de soledad y desconfianza, disolviéndose en el momento en que sus labios se tocaron. Camila había construido muros alrededor de su corazón después de tantas traiciones, pero con Mateo, esos muros se desmoronaron como si fueran de papel. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «No puedo hacer esto», susurró Camila, pero sus manos seguían aferradas a la camisa de él. «Lo sé», murmuró Mateo, apoyando su frente contra la de ella. «Yo tampoco debería. Pero Camila, nunca he sentido algo así. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando comenzaste mintiéndome?» «No puedes», admitió Mateo honestamente. «Pero puedes darme la oportunidad de ganarme esa confianza. Puedes dejarme demostrar que lo que siento por ti no tiene nada que ver con mi trabajo». Camila cerró los ojos, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. Todo en su vida se había vuelto incierto en una sola noche, pero paradójicamente, los brazos de este hombre se sentían como el lugar más seguro del mundo. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «si trabajo contigo para exponer a Roberto, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando termine tu investigación?» Mateo tomó sus manos entre las suyas. «No lo sé, pero sé que quiero averiguarlo. Contigo». Antes de que Camila pudiera responder, su teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Roberto. Se miraron el uno al otro, y Camila pudo ver su propio miedo reflejado en los ojos de Mateo. «Contesta», murmuró él. «Actúa normal». Con manos temblorosas, Camila deslizó el dedo para contestar. «¿Roberto?» «Camila, mi amor. Espero no haberte despertado». La voz de Roberto sonaba extrañamente alegre. «Acabo de recibir una llamada muy interesante». «¿Qué clase de llamada?» «Parece que nuestro problema se resolvió más fácilmente de lo que pensé. El investigador que nos estaba causando dificultades, digamos que ya no será un problema». Camila sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Miró a Mateo, quien podía escuchar claramente la conversación, y vio su rostro palidecer. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar. «Los encontraron esta mañana. Al parecer, sus heridas fueron más graves de lo que pensaron. Una verdadera tragedia. Roberto estaba mintiendo, probablemente para ver su reacción, pero el mensaje era claro. Sabía que Mateo había sobrevivido y los estaba probando». «Oh», murmuró Camila, tratando de sonar apropiadamente sorprendida. «¡Qué terrible!». «Sí, muy terrible», acordó Roberto. Pero había algo en su tono que hizo que a Camila se le erizara la piel. «En cualquier caso, podemos continuar con nuestros negocios sin preocupaciones. Te veo mañana en la oficina, ¿sí?». «Por supuesto». Cuando colgó, Camila y Mateo se quedaron mirándose en silencio. «Sabe que estás vivo», susurró ella. «Y sabe que tú me ayudaste», respondió Mateo. «Camila, tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, las luces del edificio se apagaron, sumiendo el penthouse en la oscuridad total. Y en esa oscuridad, ambos supieron que Roberto había llegado a terminar lo que había comenzado. En la oscuridad total del penthouse, Camila sintió como su corazón se detenía por un momento. La mano de Mateo encontró la suya inmediatamente, sus dedos entrelazándose con una urgencia desesperada. «Las escaleras de emergencia», susurró Mateo en su oído, su aliento cálido contra su piel. «¿Dónde están?» «Al final del pasillo», murmuró Camila, tratando de controlar el temblor en su voz. «Pero Mateo, estamos en el piso 42, con tu herida». «Prefiero morir en las escaleras que esperar aquí a que Roberto nos encuentre», interrumpió él, tirando suavemente de ella hacia donde recordaba que estaba el pasillo. Se movieron en silencio por el departamento, usando las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas como guía. Cada sombra parecía esconder una amenaza,
Cada sonido los hacía detenerse con el corazón acelerado. Cuando llegaron a la puerta de las escaleras de emergencia, Mateo se detuvo abruptamente, jalando a Camila contra la pared. «Espera», susurró, sacando su teléfono y activando la grabadora. «Si algo me pasa, necesito que tengas esto». «No digas eso», protestó Camila, pero él continuó hablando en voz baja hacia el teléfono. «Mi nombre es Mateo Romero, investigador privado, licencia número 4721. Estoy documentando evidencia de lavado de dinero a través de la empresa Tech Sostenible, propiedad de Camila Sandoval. El responsable es Roberto Villalobos, quien ha estado usando la empresa para limpiar dinero del cartel de Guadalajara». Camila escuchó cada palabra con horror creciente. El cartel de Guadalajara. Ahora entendía por qué Roberto había estado tan nervioso, por qué había escalado tan rápidamente a la violencia. «Roberto intentó asesinarme esta noche», continuó Mateo. «Camila Sandoval es inocente y está cooperando con la investigación. Si algo nos pasa, busquen en la caja de seguridad 347 del Banco Santander en Polanco. La clave es Mariposa 2019. Terminó la grabación y le entregó el teléfono a Camila. «Envíalo a este número si yo no puedo hacerlo», dijo, mostrándole un contacto etiquetado como Capitán Moreno, Sedena. «¿El ejército?», susurró Camila sorprendida. «Cuando se trata de carteles, la policía local no siempre es confiable», explicó Mateo. «Moreno es limpio. Puedes confiar en él». Antes de que Camila pudiera responder, el sonido distintivo del elevador llegando a su piso resonó por el pasillo. No había tiempo para más explicaciones. Abrieron la puerta de las escaleras de emergencia lo más silenciosamente posible y comenzaron a descender. Mateo estaba claramente luchando contra el dolor. Su respiración se volvía más laboriosa con cada piso, pero se negaba a disminuir el ritmo. Habían descendido apenas 5 pisos cuando escucharon voces arriba. Roberto no había venido solo. «Revisen cada departamento de este piso», se escuchó la voz de Roberto, amortiguada por la distancia, pero inconfundiblemente amenazante. «Y si alguien pregunta, somos técnicos revisando el apagón». Camila y Mateo intercambiaron miradas en la penumbra de las escaleras. Si los encontraban ahí, estarían atrapados como ratas. «¿Conoces otra salida?», susurró Mateo. Camila pensó rápidamente. «El estacionamiento subterráneo tiene una salida de emergencia que conecta con el edificio de al lado. Pero necesitamos llegar al sótano». 37 pisos más, murmuró Mateo, pero ya estaba moviéndose nuevamente. Mientras descendían, Camila no podía dejar de pensar en lo surreal de la situación. Hace 24 horas, su mayor preocupación era una presentación para inversionistas. Ahora estaba huyendo por su vida con un hombre que había conocido esa misma noche, un hombre que había despertado sentimientos que había creído imposibles. En el piso 30, Mateo tuvo que detenerse, apoyándose pesadamente contra la pared. Su camisa estaba empapada de sudor, y Camila pudo ver una mancha oscura extendiéndose por las vendas. «Estás sangrando otra vez», murmuró, tocando suavemente su costado. «Estoy bien», mintió él, pero su rostro había perdido todo el color. «No, no estás bien». Camila tomó su rostro entre sus manos obligándolo a mirarla. «Mateo, no puedes seguir así». «No tengo opción», respondió él, pero cuando intentó dar otro paso, se tambaleó. Sin pensarlo, Camila pasó su brazo alrededor de su cintura, tomando parte de su peso. «Juntos», murmuró. «Recuerda que dijiste que lo haríamos juntos». Algo en su tono hizo que Mateo se detuviera y la mirara realmente. En sus ojos azules vio una determinación feroz que no había estado ahí antes, como si el peligro hubiera despertado una parte de ella que había mantenido dormida. «Camila, dime», susurró ella, sin apartar la mirada. «Cuando salgamos de esto, y vamos a salir, quiero que sepas que esto no es solo adrenalina o miedo. Lo que siento por ti». «Lo sé», interrumpió ella, rozando sus labios con los suyos en un beso suave pero cargado de promesas. «Yo también lo siento». El sonido de puertas abriéndose varios pisos arriba los devolvió bruscamente a la realidad. Roberto y sus hombres habían terminado de revisar el piso 42 y ahora venían hacia las escaleras.
Con renovada urgencia, continuaron descendiendo. El dolor de Mateo era evidente en cada paso, pero Camila no lo dejó ni por un segundo. Su cuerpo pequeño pero sorprendentemente fuerte, sosteniéndolo cuando flaqueaba. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento subterráneo, ambos estaban exhaustos. El lugar estaba en silencio, iluminado apenas por las luces de emergencia que funcionaban con baterías. «Por aquí», murmuró Camila, guiándolo hacia una puerta marcada como solo personal autorizado en el fondo del garage. Pero cuando llegaron a la puerta, descubrieron que estaba cerrada con un código electrónico que no funcionaba debido al apagón. «¡Mierda!», murmuró Mateo apoyándose contra la pared. Camila estudió la puerta por un momento, luego se quitó una horquilla del cabello. «Mi hermano me enseñó a hacer esto cuando éramos niños», murmuró, introduciéndola en la cerradura mecánica de emergencia que había junto al panel electrónico. Mateo la observó trabajar, impresionado por su calma bajo presión. Esta mujer era mucho más fuerte de lo que había pensado inicialmente. El clic de la cerradura abriéndose fue el sonido más hermoso que habían escuchado en toda la noche. La puerta se abría a un túnel de mantenimiento que conectaba con el edificio adyacente. Era estrecho y húmedo, pero era su camino hacia la libertad. Habían avanzado apenas unos metros cuando escucharon el eco de voces en el estacionamiento detrás de ellos. «Revisen todas las salidas», se escuchó claramente la voz de Roberto. No pueden haber ido muy lejos. En el túnel, Camila y Mateo se movían tan rápido como podían en la oscuridad casi total. Finalmente, llegaron a una escalera que subía hacia el sótano del edificio vecino. Cuando emergieron, se encontraron en el lobby de un edificio de oficinas vacío. A través de las ventanas, podían ver las primeras luces del amanecer comenzando a filtrarse por el horizonte. «Necesitamos un lugar seguro», murmuró Mateo revisando su teléfono. «Y yo necesito atención médica antes de desangrarme». Camila pensó rápidamente. «Conozco un lugar. Mi prima Elena tiene una clínica veterinaria a unas cuadras de aquí. Ella no hará preguntas». Mientras caminaban por las calles vacías de la madrugada, Camila llamó a su prima. «Elena, soy Camila. Necesito un favor enorme y no puedo explicarte los detalles por teléfono. ¿Estás bien?». La voz de Elena sonaba preocupada pero alerta. «Estaré bien, pero necesito que abras la clínica. Tengo a alguien que necesita atención médica y no podemos ir a un hospital». Hubo una pausa. «¿Es legal lo que estás haciendo?». Camila miró a Mateo, quien caminaba a su lado con determinación férrea, a pesar de estar claramente al borde del colapso. «Estoy haciendo lo correcto», respondió finalmente. «Eso es todo lo que puedo decirte». «Ok», suspiró Elena. «Estaré ahí en 20 minutos». Mientras esperaban en el callejón detrás de la clínica veterinaria, Camila y Mateo se mantuvieron abrazados, compartiendo calor y consuelo. El peligro los había unido de una manera que ninguna cita normal podría haber logrado. «Camila», murmuró Mateo contra su cabello. «Hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». «La evidencia en la caja de seguridad no es solo sobre Roberto. Hay información sobre otros socios del cartel, incluyendo funcionarios del gobierno. Si esto sale a la luz, habrá gente muy poderosa que querrá vernos muertos». Camila sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que esto es más grande de lo que pensábamos, y que una vez que abramos esa caja de seguridad, no habrá vuelta atrás». En ese momento Elena llegó al callejón y cuando vio el estado de Mateo no hizo más preguntas. Pero mientras lo ayudaba a entrar a la clínica, Camila no pudo evitar preguntarse si habían escapado de Roberto solo para meterse en algo aún más peligroso. Y en algún lugar de la ciudad, Roberto Villalobos estaba haciendo una llamada telefónica que sellaría el destino de todos ellos. Elena trabajó en silencio durante 1 hora, limpiando y suturando nuevamente la herida de Mateo con la misma precisión que usaba con sus pacientes animales. Era una mujer de 40 años con cabello castaño, recogido en una cola de caballo práctica, y Camila siempre había admirado su capacidad de mantener la calma bajo presión. «Va a necesitar antibióticos más fuertes», murmuró Elena, aplicando un vendaje fresco, «y al menos 3 días de reposo absoluto. Sea lo que sea en lo que están metidos, él no puede seguir moviéndose así». «No tenemos 3 días»,
respondió Mateo, incorporándose lentamente en la mesa de examen. Pero gracias. Le debo la vida. Elena miró entre Camila y Mateo, notando la tensión entre ellos que iba más allá del miedo. Camila, ¿estás segura de lo que estás haciendo? No, admitió Camila honestamente. Pero es lo correcto. Después de que Elena se fue, prometiendo mantener el secreto, Camila y Mateo se quedaron solos en la pequeña clínica. Los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, y por primera vez en horas pudieron verse claramente el uno al otro. «Te ves terrible», murmuró Camila, tocando suavemente un moretón en la mejilla de Mateo que no había notado antes. «Tú te ves hermosa», respondió él, capturando su mano y besando su palma. El gesto simple envió ondas de calor por todo el cuerpo de Camila. A pesar del peligro, a pesar de la locura de las últimas horas, no podía negar la conexión que sentía con este hombre. «Mateo», comenzó, pero él negó con la cabeza. Pero él negó. «Lo que sea que vayas a decir sobre por qué esto es una mala idea, ya lo sé», murmuró atrayéndola hacia él. «Pero Camila, en mi trabajo he visto lo peor de la humanidad. He perdido la fe en que la gente pueda ser verdaderamente buena, y entonces apareces tú». «Yo no soy buena», protestó Camila. «He sido ciega, ingenua». «Salvaste a un extraño en la calle sin pensarlo 2 veces», interrumpió Mateo. «Arriesgaste tu vida por alguien que ni siquiera conocías. Eso no es ingenuidad, es bondad pura». Antes de que Camila pudiera responder, el teléfono de Mateo sonó. La pantalla mostraba «Capitán Moreno». «Moreno», contestó Mateo inmediatamente. «Romero, ¿dónde diablos estás? Roberto Villalobos acaba de reportar que fuiste asesinado anoche. Dice que encontraron tu cuerpo». Mateo y Camila intercambiaron miradas. «Estoy vivo, obviamente. Roberto intentó matarme anoche, pero falló». «Mierda, ¿tienes la evidencia?» «Está en la caja de seguridad». «Pero, capitán, hay complicaciones. Camila Sandoval, la dueña de la empresa, es inocente. Roberto la usó. Y ahora ambos estamos en peligro». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Romero, necesito que escuches cuidadosamente. Recibimos intel esta mañana de que hay una filtración en mi unidad. Alguien está pasando información al cartel de Guadalajara». Camila vio cómo el rostro de Mateo se ponía pálido. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que no puedo garantizar tu seguridad si vienes aquí. Roberto tiene gente en todas partes, incluyendo en mi propia unidad. Necesitas conseguir esa evidencia y sacarla del país». «¿Sacarla del país?», repitió Mateo, mirando a Camila con horror. «Es la única manera. Tengo un contacto en la DEA en Houston, agente Sarah Mitchell. Ella puede protegerlos y procesar la evidencia desde el lado estadounidense». Camila sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¿Tengo que abandonar mi país? ¿Mi empresa? ¿Mi vida?». Mateo cubrió el teléfono por un momento. «No es permanente. Una vez que procesen la evidencia y arresten a Roberto y sus contactos, podrás regresar. ¿Y si no pueden arrestarlos? ¿Y si son demasiado poderosos?». Mateo no tuvo respuesta para eso. «Romero», continuó la voz del capitán Moreno, «tienes hasta el mediodía para conseguir esa evidencia y salir de la ciudad. Después de eso no puedo protegerlos». Cuando terminó la llamada, Camila y Mateo se quedaron en silencio por varios minutos. «Podría ir solo», murmuró finalmente Mateo. «Conseguir la evidencia y dejarte fuera de esto». «No», respondió Camila inmediatamente. «Roberto ya sabe que lo ayudé. No hay vuelta atrás para mí, Camila. Además», continuó ella, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía, «alguien tiene que asegurarse de que no te desangres en el camino». Mateo tomó su rostro entre sus manos. «Si hacemos esto, si cruzamos esa frontera juntos, no habrá vuelta atrás. Tu vida nunca volverá a ser la misma». «Mi vida ya cambió», murmuró Camila, inclinándose hacia él. «Cambió en el momento en que decidí salvarte». Se besaron entonces, un beso desesperado cargado de la certeza de que podrían no tener otra oportunidad. Cuando se separaron, ambos sabían que habían tomado una decisión que cambiaría todo. «Necesitamos llegar al banco», dijo Mateo poniéndose de pie con cuidado. «Y necesitamos un plan para salir de la ciudad. Conozco a alguien que puede ayudarnos», respondió Camila tomando su teléfono.
Mi exnovio Diego tiene una avioneta privada, me odia, pero le debo dinero de un negocio que salió mal. Podría estar dispuesto a ayudar por la cantidad correcta. ¿Confías en él? Camila pensó por un momento. No confío en que me perdone, pero confío en su avaricia, y eso podría ser suficiente. Mientras se preparaban para salir de la clínica, ninguno de los dos vio la figura que los observaba desde el callejón. Roberto había encontrado la clínica veterinaria revisando las llamadas telefónicas de Camila y ahora sabía exactamente dónde estaban. Pero Roberto no era el único que los estaba buscando. En una oficina gubernamental al otro lado de la ciudad, el contacto de Roberto en Sedena acababa de recibir órdenes específicas: eliminar tanto a Mateo como a Camila antes de que pudieran sacar la evidencia del país. La carrera contra el tiempo había comenzado y las apuestas no podrían ser más altas. En unas pocas horas, Camila tendría que elegir entre su vida anterior y un futuro incierto con un hombre que apenas conocía, pero que ya había conquistado su corazón. Y en el Banco Santander de Polanco, la caja de seguridad 347 contenía secretos que podrían derribar a algunos de los hombres más poderosos de México, si lograban llegar hasta ella con vida. Mientras salían de la clínica hacia las calles llenas de gente de la Ciudad de México, Camila tomó la mano de Mateo. «Pase lo que pase», murmuró, «no me arrepiento». «Ni yo», respondió él, pero ambos sabían que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. El Banco Santander de Polanco estaba en plena actividad matutina cuando Camila y Mateo llegaron en un taxi, mezclándose entre la multitud de ejecutivos y oficinistas que comenzaban su día laboral. Mateo había conseguido una chaqueta prestada de la clínica que ocultaba sus vendas, pero Camila podía ver el esfuerzo que le costaba caminar normalmente. «¿Estás seguro de que puedes hacer esto?», murmuró mientras esperaban en la fila para acceder a las cajas de seguridad. «No tengo opción», respondió él, pero su rostro estaba pálido y pequeñas gotas de sudor se formaban en su frente. Cuando finalmente llegaron al área de cajas de seguridad, el empleado del banco los escoltó hasta la caja 347. Mateo introdujo la clave Mariposa 2019 con manos que temblaban ligeramente, y la pequeña puerta metálica se abrió con un clic. Dentro había una USB, varios documentos y fotografías que hicieron que Camila contuviera el aliento. No eran solo evidencias de lavado de dinero, había fotos de reuniones entre Roberto y hombres que reconoció de los periódicos, senadores, jueces, altos funcionarios militares. «Dios mío», susurró, tomando una fotografía donde Roberto entregaba un sobre a un hombre que sabía era el subsecretario de Hacienda. «Esto va hasta la cima del gobierno. Por eso necesitamos salir del país», murmuró Mateo, guardando todo en una bolsa de cuero. «Esta gente tiene el poder de hacer que desaparezcamos para siempre». Mientras salían del banco, Camila llamó a Diego. La conversación fue tensa y breve. «Quiere $200,000», le dijo a Mateo después de colgar. «Volamos en 2 horas desde un aeródromo privado en Toluca. ¿Tienes ese dinero?» «En mi cuenta personal, sí, pero tendré que transferirlo, y eso dejará un rastro». Mateo la miró con una expresión que mezcla gratitud y dolor. «Camila, estás sacrificando todo por esto. Por mí. No es solo por ti», respondió ella, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Es por todas las víctimas del cartel que nunca tendrán justicia si no hacemos esto». Tomaron otro taxi hacia Toluca, un viaje de 1 hora que se sintió como una eternidad. Mateo recostó su cabeza en el hombro de Camila, y ella pudo sentir cómo su respiración se volvía más laboriosa. «Aguanta», susurró, acariciando su cabello. «Ya casi llegamos». «Camila», murmuró él sin abrir los ojos, «si algo me pasa, no va a pasar nada». «Pero si pasa», insistió tomando su mano. «Quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. Conocerte, salvarte, enamorarme de ti, no cambiaría nada». Camila sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No hables así. Vamos a llegar a Houston, vamos a entregar la evidencia y vamos a comenzar una nueva vida juntos». «¿Una nueva vida?», preguntó Mateo, abriendo los ojos para mirarla. «Sí», respondió ella sin vacilar.
Porque te amo, Mateo Romero. Sé que es una locura, sé que apenas te conozco, pero te amo. Mateo sintió como si su corazón fuera a explotar. A pesar del dolor, a pesar del peligro, sonrió. Yo también te amo. Cuando llegaron al aeródromo, Diego los estaba esperando junto a una pequeña Cessna. Era un hombre alto y delgado, con el cabello negro peinado hacia atrás y una expresión de amargura que no había estado ahí cuando Camila lo conoció. 200,000, dijo sin preámbulos, extendiendo la mano. Camila le mostró la transferencia en su teléfono. Ya está hecho. Diego revisó su propia cuenta bancaria y asintió. Suban, pero quiero que sepan que esto termina con nuestra deuda. Después de hoy no me conocen. Mientras subían a la avioneta, Mateo tropezó en los escalones. Camila lo sostuvo, sintiendo cómo su camisa se había empapado nuevamente de sangre. «Diego», gritó, «necesitamos llegar a Houston lo más rápido posible. Es una emergencia médica». «¿Qué no me dijiste que era solo un viaje de negocios?», protestó Diego, pero ya estaba encendiendo los motores. Durante el vuelo, Mateo perdió y recuperó la conciencia varias veces. Camila se mantuvo a su lado, presionando las vendas para controlar el sangrado, susurrándole palabras de aliento. «Quédate conmigo», murmuró cuando él cerró los ojos otra vez. «No me dejes morir de miedo». «No me dejes morir», murmuró Mateo en respuesta, un eco de las palabras que habían comenzado todo entre ellos. «Nunca», prometió Camila, besando su frente sudorosa. Estaban a 30 minutos de Houston cuando el teléfono de Camila sonó. Era un número desconocido, pero contestó instintivamente. «Camila». La voz de Roberto era sorprendentemente calmada. «Espero que estés disfrutando tu viaje». Camila sintió como si le hubieran inyectado hielo en las venas. «¿Cómo conseguiste este número?» «Tengo mis recursos. Ahora escúchame cuidadosamente. Sé exactamente dónde estás y hacia dónde te diriges. Tengo gente esperándolos en Houston. Estás mintiendo». «¿En serio?» Pregúntale a Diego sobre la transferencia adicional que acaba de recibir. Una transferencia mucho más grande que la tuya. Camila miró hacia la cabina de pilotaje, donde Diego evitaba cuidadosamente hacer contacto visual con ella. Su estómago se hundió. «Diego», gritó, «¿qué hiciste?» «Lo siento, Camila», respondió Diego sin voltearse, «pero Roberto me ofreció $1,000,000, y francamente, después de lo que me hiciste, se lo debo. Te pagué lo que te debía más intereses», protestó Camila, pero ya sabía que era inútil. «No cambia el rumbo», continuó Roberto por teléfono, «pero puedo hacer que esto sea fácil para ti. Entrega a Mateo y la evidencia cuando aterricen, y te dejo vivir. Incluso puedes quedarte con tu empresa». Camila miró a Mateo, quien había recuperado la conciencia y podía escuchar toda la conversación. «Ve con él», murmuró Mateo débilmente. «Salva tu vida». «Cállate», respondió Camila ferozmente. Luego habló al teléfono. «Roberto, vete al infierno». «Una decisión muy estúpida», respondió Roberto, y la línea se cortó. Camila se quedó mirando el teléfono. Luego miró a Mateo, quien la observaba con una mezcla de amor y terror. «¿Qué vamos a hacer?», susurró él. Camila miró hacia la cabina donde Diego seguía volando hacia la trampa que Roberto había preparado. Luego miró la bolsa con la evidencia y finalmente a Mateo. «Vamos a saltar», dijo calmadamente. «¿Qué?» «Hay paracaídas de emergencia en esta avioneta. He volado con Diego antes». Camila se movió hacia el compartimento de emergencia. «Estamos sobre territorio estadounidense. Si saltamos ahora podemos llegar a tierra antes de que Roberto sepa qué pasó». «Camila, estoy herido. No puedo». «Sí puedes», interrumpió ella, sacando 2 paracaídas. «Porque la alternativa es morir de todas formas». Mateo la miró, viendo la determinación feroz en sus ojos, y supo que esta mujer extraordinaria había tomado otra decisión imposible para salvarlo. «Está bien», murmuró, «pero si no sobrevivo al aterrizaje». «Vas a sobrevivir», lo interrumpió Camila, ayudándolo a ponerse el paracaídas, «porque tenemos una vida que vivir juntos». Cuando Diego se dio cuenta de lo que estaban haciendo, ya era demasiado tarde. Camila había abierto la puerta de la avioneta y el viento rugía dentro de la cabina. «Están locos», gritó Diego. «Sí»,
gritó Camila de vuelta tomando la mano de Mateo, completamente locos, y juntos saltaron hacia el cielo tejano, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, llevando consigo la evidencia que podría cambiar todo. Mientras caían por el aire, Mateo gritó sobre el viento, «¡No me dejes morir!». «Nunca», gritó Camila de vuelta, y ambos sabían que era una promesa que duraría toda la vida. 6 meses después, Camila despertó en una pequeña casa de madera en las afueras de Austin, Texas, con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Por un momento, la transportó de vuelta a aquella noche en Ciudad de México cuando todo había comenzado. «¿En qué piensas?», murmuró Mateo envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás mientras preparaba café en la cocina. «En la lluvia», respondió Camila recostándose contra su pecho, «en cómo cambió nuestras vidas». La cicatriz en el costado de Mateo había sanado completamente, dejando apenas una línea blanca que Camila trazaba con sus dedos cada noche. Habían sobrevivido al salto en paracaídas, aunque Mateo había perdido mucha sangre durante el aterrizaje. Los paramédicos estadounidenses que los encontraron los habían llevado directamente a la agente Sarah Mitchell de la DEA. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Mateo, besando suavemente su cuello. «¿De salvarte? ¿De enamorarme de ti? ¿De saltar de un avión?». Camila se rió suavemente. «Jamás». La evidencia que habían entregado había causado el mayor escándalo de corrupción en la historia moderna de México. Roberto Villalobos estaba en prisión, junto con 3 senadores, 2 jueces y una docena de funcionarios militares de alto rango. El cartel de Guadalajara había sido desmantelado desde adentro. Tech Sustainable había sido vendida a una empresa estadounidense, y aunque Camila había perdido su vida anterior, había ganado algo mucho más valioso. Ahora trabajaba como consultora para la DEA, ayudando a identificar empresas que podrían estar siendo usadas para lavado de dinero. «La agente Mitchell llamó ayer», dijo Mateo, sirviendo 2 tazas de café. «Dice que el gobierno mexicano quiere oficialmente cerrar el caso. Podemos regresar cuando queramos». Camila se volvió para mirarlo. «¿Quieres regresar?». «Solo si tú quieres», respondió Mateo honestamente. «Mi trabajo aquí con el grupo de trabajo conjunto es bueno, y tú pareces feliz». «Soy feliz», confirmó Camila, «pero no por el lugar donde estoy, sino por la persona con quien estoy». Mateo puso las tazas de café a un lado y tomó las manos de Camila entre las suyas. «Hay algo que he estado queriendo preguntarte». «¿Qué?». Sin decir una palabra, Mateo se arrodilló en el piso de la cocina, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Camila Sandoval, me salvaste la vida en todos los sentidos posibles. Me enseñaste que el amor verdadero vale cualquier riesgo». Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras él abría la caja, revelando un sencillo anillo de diamante. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Mateo. «¿Empezarías oficialmente una nueva vida conmigo?». «Sí», susurró Camila, sin dudarlo ni por un segundo. «Sí, sí, 1000 veces sí». Mientras Mateo le ponía el anillo en el dedo, ambos pensaron en aquella noche lluviosa que había comenzado con las palabras «No me dejes morir» y había terminado con el amor más profundo que cualquiera de los dos había experimentado. 3 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en Austin, con la agente Mitchell como testigo y Elena, quien había volado desde México como dama de honor. Cuando el juez los declaró marido y mujer, comenzó a llover suavemente. «¿Ves?», murmuró Mateo contra los labios de Camila mientras se besaban bajo la lluvia. «Hasta el cielo está celebrando. ¿O está llorando porque 2 fugitivos lograron su final feliz?», se rió Camila, pero lo besó otra vez de todas formas. Esa noche, mientras bailaban en la terraza de su pequeña casa bajo las estrellas texanas, Mateo susurró en el oído de Camila. «Nunca me dejes». «Nunca», prometió ella, y ambos sabían que era una promesa que había sido forjada en peligro, templada en fuego, y que duraría para siempre. Porque a veces, las mejores historias de amor comienzan con un extraño herido en la lluvia, una decisión impulsiva de ayudar y las palabras simples pero poderosas. «No me dejes morir». Y a veces, esas historias terminan con 2 personas que encontraron en el otro no solo el amor de sus vidas,
sino también la fuerza para convertirse en las mejores versiones de sí mismos. ¿Te gustó esta historia de amor y suspenso? Califica del 1 al 10 en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán creer en el amor verdadero, incluso en las circunstancias más peligrosas.